Misterio revelado. Alerta global. O governo mundial já está sendo formado y ninguém está percebendo aí. Si te dijera que el plan para un gobierno mundial ya está en marcha y casi nadie se ha dado cuenta, mientras la mayoría sigue con su rutina diaria, seales inquietantes se están manifestando en todas partes. Documentos filtrados, movimientos estratégicos de las élites y eventos profetizados hace siglos están tomando forma frente a nuestros ojos. Pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Es coincidencia o estamos viendo el cumplimiento de un plan meticulosamente diseñado? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu percepción del mundo para siempre. La oración es nuestra mayor conexión con Dios y nuestra arma más poderosa en tiempos de incertidumbre. Cuando nos arrodillamos y elevamos nuestra voz, no solo buscamos respuestas, sino que fortalecemos nuestra fe y recibimos dirección. Hoy, más que nunca, necesitamos estar en constante comunión con Dios, pidiendo discernimiento y protección ante los tiempos que estamos viviendo. Déjanos en los comentarios tu petición de oración. Queremos unirnos contigo y clamar juntos. Si este mensaje te ha impactado, apoya este contenido con un like y suscríbete al canal para que sigamos revelando estos temas que pocos se atreven a hablar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Mientras la mayoría de las personas están ocupadas con su rutina diaria, sin darse cuenta, decisiones trascendentales se están tomando a puertas cerradas. Las élites que controlan la economía, la política y los medios de comunicación han perfeccionado el arte de operar en las sombras, asegurándose de que sus movimientos pasen desapercibidos para el ciudadano común. Nos distraen con espectáculos mediáticos, crisis artificiales y debates sin sentido, mientras ellos avanzan en la construcción de un nuevo sistema que concentrará aún más poder en sus manos. Lo más inquietante no es solo lo que están planeando, sino la forma en que lo están implementando sin resistencia aparente. Desde hace décadas, ciertos grupos han dominado el flujo de la información y el dinero. Organismos internacionales, corporaciones multinacionales y fundaciones privadas establecen pactos estratégicos lejos del escrutinio público. No se presentan a elecciones, no responden ante los ciudadanos, pero sus decisiones afectan la vida de millones. Reuniones como las de Bilderberg, el Foro Económico Mundial y otros encuentros de alto nivel no son meros espacios de debate, sino laboratorios donde se diseñan políticas que tiempo después se convierten en leyes, regulaciones y cambios estructurales. ¿Quién les dio el derecho de decidir el futuro del mundo sin consultar a las naciones? El método que utilizan es sutil, pero extremadamente efectivo. No imponen cambios de inmediato, sino que introducen ideas de manera progresiva, manipulando la opinión pública hasta que las personas las aceptan como inevitables. Hoy en día, muchas de las políticas que rigen el mundo fueron propuestas hace décadas en estos círculos privados, cuando aún parecían teorías conspirativas. Ahora, las vemos materializarse en nuevas normas económicas, en restricciones a la libertad de expresión y en sistemas de control digital que poco a poco nos están llevando hacia un modelo donde todo estará centralizado en una única autoridad. Lo más revelador es que la Biblia ya advirtió sobre un gobierno mundial que buscaría someter a la humanidad bajo un solo sistema. No es casualidad que las naciones estén perdiendo su soberanía ni que las decisiones importantes dependan de organismos supranacionales en lugar de los gobiernos elegidos por el pueblo. Todo se está alineando para un cambio radical en la estructura global, y quienes están detrás de este movimiento han trabajado en ello durante generaciones. Ellos no tienen prisa,
porque saben que la clave del éxito es la paciencia. Un cambio repentino despertaría resistencia, pero una transformación gradual, disfrazada de progreso, pasa desapercibida hasta que es demasiado tarde. Pero no todo está perdido. Aún hay tiempo para despertar y entender lo que realmente está sucediendo. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a ver más allá de la cortina de distracciones? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que estas reuniones realmente deciden el futuro del mundo? Escribe en los comentarios, estoy despierto, si ves lo que está pasando. O dime lo que piensas sobre este tema. Desde hace siglos, las Escrituras han advertido sobre la llegada de un sistema global que impondría su dominio sobre todas las naciones, un poder centralizado que controlaría la economía, la política y la vida cotidiana de las personas. Los S, que antes parecía un concepto distante o incluso simbólico, ahora está tomando forma de manera inquietante ante nuestros ojos. Cuando miramos el mundo de hoy con un enfoque profético, vemos cómo las piezas encajan perfectamente en el esquema descrito hace miles de años. No se trata de simples coincidencias ni de interpretaciones forzadas, sino del cumplimiento de un plan que ha sido anunciado con precisión en los textos sagrados. El libro de Daniel habla de un último reino, una estructura que superará todas las civilizaciones anteriores, estableciendo un dominio que abarcará la totalidad del planeta. Apocalipsis describe un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin someterse a una marca, un control absoluto sobre la economía y la identidad de las personas. Durante años, muchos pensaron que esto era imposible, pero hoy vemos cómo la tecnología, la digitalización de los sistemas financieros y el uso de la inteligencia artificial están facilitando la implementación de este modelo. Cada vez más, países eliminan el dinero en efectivo, avanzan hacia las monedas digitales controladas por los bancos centrales y promueven identificaciones biométricas vinculadas a transacciones diarias. ¿Acaso no estamos viendo los primeros pasos de lo que fue profetizado? Las señales van más allá de la economía. Se nos ha advertido sobre una época de gran engaño, donde la verdad sería distorsionada y donde el control de la información jugaría un papel clave. Hoy, la censura digital es una realidad. Las narrativas oficiales son impuestas por organismos internacionales, y aquellos que desafían el discurso predominante son silenciados de inmediato. Los gobiernos ya no son los únicos que ejercen autoridad. Ahora vemos cómo las grandes corporaciones tecnológicas deciden qué se puede decir, qué se puede compartir y qué debe ser eliminado de la conversación pública. Todo se alinea con lo que fue escrito, una estructura donde el poder no está en manos de los pueblos, sino de una élite que dicta las reglas del juego. Otra profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos es el surgimiento de una crisis moral y espiritual sin precedentes. Se nos dijo que llegaría un tiempo donde lo bueno sería llamado malo y lo malo sería exaltado. Hoy vemos cómo los valores fundamentales que sostuvieron las civilizaciones por siglos están siendo destruidos sistemáticamente. Familias divididas, principios distorsionados, el rechazo absoluto a la fe y la glorificación de ideologías que contradicen la verdad bíblica. Todo esto no es accidental. Es parte de una agenda diseñada para debilitar la identidad de la humanidad y prepararla para aceptar un nuevo sistema sin resistencia. No es casualidad que todo esto esté ocurriendo de manera simultánea en partes del mundo. No es un proceso natural, es un plan que avanza con precisión quirúrgica y que está transformando la sociedad de manera irreversible. Es posible que las profecías estén describiendo exactamente lo que estamos viendo hoy. Quiero saber lo que piensas.
Deja en los comentarios la frase «Las profecías se están cumpliendo» si crees que todo esto no es una simple casualidad. La desaparición de las fronteras no es un accidente, es una estrategia meticulosamente diseñada para debilitar las soberanías nacionales y allanar el camino hacia un gobierno centralizado. Durante décadas, hemos visto cómo se ha promovido la idea de que las naciones son un obstáculo para el progreso, que los límites territoriales deben desvanecerse en favor de una comunidad global unificada. Pero detrás de esta narrativa de inclusión y cooperación internacional se esconde un plan mucho más oscuro, la eliminación del poder de los gobiernos individuales para que ninguna nación pueda resistirse a las decisiones impuestas por una élite global. La clave de esta estrategia radica en la manipulación de crisis económicas, conflictos bélicos y flujos migratorios masivos que están desestabilizando las estructuras políticas y debilitando la identidad de los pueblos. Las crisis económicas no son meros accidentes del sistema financiero, son herramientas utilizadas para crear dependencia. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las recesiones y colapsos financieros han sido aprovechados para transferir el control de los recursos de los estados a manos privadas. Cuando un país entra en crisis, se ve obligado a ceder soberanía a cambio de ayuda, aceptando regulaciones impuestas por organismos internacionales que dictan sus políticas fiscales, sociales y económicas. ¿Cuántas veces hemos visto gobiernos renunciar a su autonomía para recibir rescates financieros? Los bancos centrales ya no son instituciones al servicio de las naciones, sino mecanismos de control que pueden manipular la inflación, restringir el acceso al crédito y someter a los países a condiciones que favorecen solo a un pequeño grupo de poder. Y mientras la gente lucha por sobrevivir a estas crisis, las élites avanzan con nuevas medidas que consolidan aún más su dominio. Cuando miramos el mundo de hoy con un enfoque profético, vemos cómo las piezas encajan perfectamente en el esquema descrito hace miles de años. No se trata de simples coincidencias ni de interpretaciones forzadas, sino del cumplimiento de un plan que ha sido anunciado con precisión en los textos sagrados. El libro de Daniel habla de un último reino, una estructura que superará todas las civilizaciones anteriores, estableciendo un dominio que abarcará la totalidad del planeta. Apocalipsis describe un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin someterse a una marca, un control absoluto sobre la economía y la identidad de las personas. Durante años, muchos pensaron que esto era imposible, pero hoy vemos cómo la tecnología, la digitalización de los sistemas financieros y el uso de la inteligencia artificial están facilitando la implementación de este modelo. Cada vez más, países eliminan el dinero en efectivo, avanzan hacia las monedas digitales controladas por los bancos centrales y promueven identificaciones biométricas vinculadas a transacciones diarias. ¿Acaso no estamos viendo los primeros pasos de lo que fue profetizado? Las señales van más allá de la economía. Se nos ha advertido sobre una época de gran engao, donde la verdad sería distorsionada y donde el control de la información jugaría un papel clave. Hoy, la censura digital es una realidad. Las narrativas oficiales son impuestas por organismos internacionales y aquellos que desafían el discurso predominante son silenciados de inmediato. Los gobiernos ya no son los únicos que ejercen autoridad. Ahora vemos cómo las grandes corporaciones tecnológicas deciden qué se puede decir, qué se puede compartir y qué debe ser eliminado de la conversación pública. Todo se alinea con lo que fue escrito, una estructura donde el poder no está en manos de los pueblos, sino de una élite que dicta las reglas del juego. Otra profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos es el surgimiento de una crisis
moral y espiritual sin precedentes. Se nos dijo que llegaría un tiempo donde lo bueno sería llamado malo y lo malo sería exaltado. Hoy vemos cómo los valores fundamentales que sostuvieron las civilizaciones por siglos están siendo destruidos sistemáticamente. Familias divididas, principios distorsionados, el rechazo absoluto a la fe y la glorificación de ideologías que contradicen la verdad bíblica. Todo esto no es accidental. Es parte de una agenda diseñada para debilitar la identidad de la humanidad y prepararla para aceptar un nuevo sistema sin resistencia. No es casualidad que todo esto esté ocurriendo de manera simultánea en partes del mundo. No es un proceso natural, es un plan que avanza con precisión quirúrgica y que está transformando la sociedad de manera irreversible. ¿Es posible que las profecías estén describiendo exactamente lo que estamos viendo hoy? Quiero saber lo que piensas. Deja en los comentarios la frase «Las profecías se están cumpliendo» si crees que todo esto no es una simple casualidad. La desaparición de las fronteras no es un accidente, es una estrategia meticulosamente diseñada para debilitar las soberanías nacionales y allanar el camino hacia un gobierno centralizado. Durante décadas, hemos visto cómo se ha promovido la idea de que las naciones son un obstáculo para el progreso, que los límites territoriales deben desvanecerse en favor de una comunidad global unificada. Pero detrás de esta narrativa de inclusión y cooperación internacional se esconde un plan mucho más oscuro, la eliminación del poder de los gobiernos individuales para que ninguna nación pueda resistirse a las decisiones impuestas por una élite global. La clave de esta estrategia radica en la manipulación de crisis económicas, conflictos bélicos y flujos migratorios masivos que están desestabilizando las estructuras políticas y debilitando la identidad de los pueblos. Las crisis económicas no son meros accidentes del sistema financiero, son herramientas utilizadas para crear dependencia. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las recesiones y colapsos financieros han sido aprovechados para transferir el control de los recursos de los estados a manos privadas. Cuando un país entra en crisis, se ve obligado a ceder soberanía a cambio de ayuda, aceptando regulaciones impuestas por organismos internacionales que dictan sus políticas fiscales, sociales y económicas. ¿Cuántas veces hemos visto gobiernos renunciar a su autonomía para recibir rescates financieros? Los bancos centrales ya no son instituciones al servicio de las naciones, sino mecanismos de control que pueden manipular la inflación, restringir el acceso al crédito y someter a los países a condiciones que favorecen solo a un pequeño grupo de poder. Y mientras la gente lucha por sobrevivir a estas crisis, las élites avanzan con nuevas medidas que consolidan aún más su dominio. Las guerras juegan un papel fundamental en este proceso. Desde siempre, los conflictos han sido utilizados como pretextos para redibujar mapas, imponer nuevas reglas y desestabilizar regiones enteras. Ningún país sale de una guerra con la misma fuerza con la que entró. Y quienes realmente se benefician de estos conflictos no son los pueblos, sino aquellos que financian ambos bandos y luego se presentan como los grandes salvadores con propuestas de reconstrucción y pacificación. Cada intervención militar, cada golpe de Estado, cada revolución aparentemente espontánea responde a intereses ocultos que buscan fragmentar territorios, dividir sociedades y generar caos suficiente como para justificar la imposición de nuevas estructuras de poder. Y mientras las naciones se desmoronan, las corporaciones transnacionales se fortalecen, ocupando el espacio que antes pertenecía a los estados y estableciendo sus propias reglas, sin rendir cuentas a ninguna población.
los movimientos migratorios masivos no son una coincidencia, son parte del mismo patrón de desestabilización. Se nos ha hecho creer que son fenómenos naturales, pero en muchos casos han sido incentivados deliberadamente para desarraigar comunidades, diluir identidades nacionales y debilitar los vínculos culturales que sostienen a las sociedades. Un país sin una identidad definida es un país más fácil de controlar, porque su gente ya no tiene una causa común por la cual luchar. El desplazamiento forzado de millones de personas no solo genera crisis humanitarias, sino que también sirve como una herramienta para forzar cambios políticos, alterar la demografía de las naciones y justificar la necesidad de un gobierno global que regule estos movimientos. Todo está conectado, nada sucede por casualidad. Si estás viendo lo que realmente está ocurriendo, escribe en los comentarios "Las naciones están cayendo" y dime qué opinas sobre esta manipulación global. El avance tecnológico ha sido presentado como un símbolo de progreso, una herramienta para mejorar la calidad de vida y facilitar la conectividad global. Pero lo que pocos ven es que esta misma tecnología está siendo utilizada para construir un sistema de control total, donde cada aspecto de la vida cotidiana estará monitoreado, regulado y, en última instancia, condicionado por una autoridad central. La identidad digital es uno de los pilares fundamentales de este sistema. Lo que comenzó como una simple identificación en línea para acceder a servicios bancarios o gubernamentales se ha convertido en un pasaporte digital que determinará quién puede acceder a derechos básicos. Ya existen pruebas piloto en diferentes países donde la identidad digital está vinculada a la cuenta bancaria, el historial médico e incluso al comportamiento social. Todo bajo la justificación de la seguridad, la eficiencia y la lucha contra el fraude. Pero ¿qué sucede cuando un sistema como este cae en manos de quienes quieren imponer su propia agenda? La respuesta es clara: la disidencia será imposible. La vigilancia masiva ha pasado de ser un concepto de ciencia ficción a una realidad innegable. Cámaras con reconocimiento facial, inteligencia artificial capaz de analizar patrones de conducta, algoritmos que predicen tendencias sociales y dispositivos que rastrean cada movimiento. Todo esto se ha vendido como una forma de prevenir delitos y garantizar la seguridad, pero en el fondo es una red de monitoreo que elimina cualquier resquicio de privacidad. Cada transacción, cada búsqueda en Internet, cada palabra dicha cerca de un dispositivo conectado está siendo almacenada y analizada. Quienes controlan estos datos pueden moldear la percepción de la realidad, manipular la información y decidir qué narrativas son permitidas y cuáles deben ser eliminadas. No es casualidad que en muchos países se estén implementando sistemas de puntuación social, donde el comportamiento de una persona determina su acceso a beneficios. Lo que compras, lo que publicas, con quién te relacionas, todo será utilizado para clasificarte en un esquema que decidirá si mereces ser parte de la sociedad o si serás marginado del sistema. El control financiero centralizado es la pieza final de este rompecabezas. La eliminación del dinero en efectivo y la transición hacia monedas digitales controladas por los bancos centrales no es solo una cuestión de modernización, es una estrategia para restringir la autonomía individual. Cuando todo el dinero es digital, cada compra, cada transferencia y cada ahorro puede ser rastreado, bloqueado o confiscado con solo presionar un botón. ¿Qué pasará cuando se establezca que ciertos comportamientos o ideas sean considerados peligrosos para la estabilidad del sistema? Bastará con desactivar la cuenta de una persona para dejarla completamente aislada, sin posibilidad de comprar alimentos, pagar servicios o siquiera desplazarse.
Todo esto nos lleva a un escenario que la Biblia describió con exactitud, donde nadie podrá comprar ni vender sin estar registrado en el sistema. No es una teoría, es algo que ya está en marcha. Quiero saber qué opinas. Escribe en los comentarios. Veo el control si entiendes hacia dónde nos están llevando. La información se ha convertido en la herramienta más poderosa de control en el mundo moderno. Lo que vemos en los titulares, lo que aparece en las redes sociales, lo que los buscadores nos muestran como relevante, no es producto del azar, sino de una selección meticulosa que responde a intereses específicos. Las grandes corporaciones mediáticas y tecnológicas han construido un ecosistema donde solo se permite el flujo de información que encaja en sus narrativas, mientras que cualquier versión alternativa es desacreditada, censurada o etiquetada como desinformación. A diario somos bombardeados con mensajes cuidadosamente diseados para moldear nuestra percepción de la realidad, para dirigir nuestras emociones y nuestras decisiones sin que nos demos cuenta de que estamos siendo manipulados. Se nos presenta la ilusión de diversidad informativa cuando en realidad un pequeño grupo de conglomerados posee la mayoría de los medios de comunicación y plataformas digitales, asegurándose de que la visión del mundo que consumimos sea la que ellos quieren que tengamos. Las agendas que se promueven a través de los medios y las redes sociales no son casuales, sino parte de un plan para condicionar a la sociedad a aceptar lo que antes habría sido impensable. Se utilizan estrategias psicológicas avanzadas para hacer que ciertas ideas sean normalizadas poco a poco. Se nos presentan crisis constantes, problemas que aparentemente solo pueden resolverse con medidas drásticas, restricciones o pérdida de libertades en nombre del bien común. Se recurre a figuras públicas, celebridades e influencers para validar estas agendas, haciendo que el público las acepte sin cuestionarlas. Los debates que realmente importan quedan fuera del alcance de la discusión, mientras que se nos entretiene con escándalos triviales y distracciones superficiales. Se ridiculiza a quienes desafían la narrativa oficial, etiquetándolos de conspiranoicos, extremistas o peligrosos para la estabilidad social. Las redes sociales han perfeccionado este modelo de control, al ofrecer la ilusión de participación y libre expresión, cuando en realidad los algoritmos deciden qué contenido se viraliza y cuál desaparece en la oscuridad digital. Los temas que deben ganar relevancia son impulsados artificialmente, mientras que aquellos que representan una amenaza para el sistema son enterrados bajo capas de censura y despriorización. Todo esto se justifica bajo el pretexto de combatir la desinformación y el discurso de odio, pero en la práctica es un mecanismo para eliminar cualquier resistencia intelectual a la narrativa dominante. Estamos presenciando una guerra por la mente de las personas, un proceso de reprogramación masiva donde se nos dice qué pensar, qué creer y a quién considerar enemigo. No es casualidad que a medida que este control se intensifica, también lo haga la apatía de la sociedad, la indiferencia ante la pérdida de derechos y la normalización del sometimiento. El objetivo final es lograr que las masas acepten, sin cuestionar, las condiciones impuestas por quienes realmente manejan los hilos del poder. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? Si ves cómo están manipulando la información, escribe en los comentarios "Despierto al control" y dime qué opinas sobre este tema. El poder ya no está exclusivamente en manos de los gobiernos. Las grandes corporaciones tecnológicas, financieras y farmacéuticas han tomado un rol central en la toma de decisiones a nivel global, operando en una red de alianzas con organismos internacionales y estructuras gubernamentales.
Estas corporaciones no responden a los ciudadanos, no necesitan ser elegidas en procesos democráticos y, sin embargo, su influencia es absoluta. Controlan los datos, la economía, la salud, la energía y la seguridad, imponiendo agendas que benefician exclusivamente a la élite que las dirige. Lo más preocupante es que esta fusión entre el poder político y el poder corporativo ha llevado a la desaparición de la soberanía nacional en favor de un modelo de gobernanza global, donde las decisiones más importantes no son tomadas en parlamentos o congresos, sino en reuniones privadas entre los dueños del dinero y quienes se presentan como líderes mundiales. A través de tratados y acuerdos internacionales, los gobiernos han cedido cada vez más control a instituciones supranacionales que establecen las reglas sin consultar a la población. La excusa siempre es la misma: estabilidad, crecimiento económico, lucha contra crisis climáticas o sanitarias. Pero en la práctica, lo que vemos es un sistema donde los estados se convierten en meros ejecutores de órdenes emitidas desde cúpulas de poder que nadie eligió. Los grandes foros económicos establecen las prioridades del futuro, los organismos de salud global dictan las políticas sanitarias, las entidades financieras internacionales imponen modelos de gestión económica y las compañías tecnológicas deciden qué información circula y cuál debe ser eliminada. La concentración de poder nunca ha sido tan evidente y, sin embargo, la mayoría sigue creyendo que los gobiernos siguen siendo los máximos responsables de la dirección de un país. Las megacorporaciones han logrado lo que ningún imperio en la historia pudo hacer: infiltrar todas las áreas de la vida cotidiana sin que las personas lo perciban. Ya no es necesario invadir territorios con ejércitos cuando se puede controlar a la población a través del dinero digital. La información censurada, la dependencia tecnológica y la supresión de cualquier alternativa fuera del sistema. A través de la inteligencia artificial y la recopilación de datos masivos, estas entidades pueden predecir comportamientos, anticipar tendencias y manipular decisiones sin que nadie sospeche que está siendo dirigido. Los políticos ya no gobiernan, solo administran los intereses de aquellos que realmente manejan la estructura de poder. Lo hemos visto en cada crisis reciente: las soluciones nunca provienen de los ciudadanos, siempre son impuestas desde arriba, diseñadas para beneficiar a un pequeño grupo, mientras las masas siguen perdiendo derechos. Lo que antes parecía ficción, ahora es una realidad innegable. Una red de influencia que opera a nivel global, donde las fronteras nacionales son irrelevantes y la verdadera autoridad no está en los parlamentos, sino en las salas de juntas de las corporaciones más poderosas del mundo. Si estás viendo lo que realmente está sucediendo, escribe en los comentarios: el poder no es lo que parece, y dime qué opinas de esta fusión entre gobiernos y empresas. El adoctrinamiento de las nuevas generaciones. Nada de lo que está ocurriendo sería posible sin una estrategia a largo plazo para moldear la mentalidad de las próximas generaciones. No basta con manipular la opinión pública en el presente, es necesario asegurarse de que las futuras sociedades acepten sin resistencia el sistema que se está construyendo. La educación, el entretenimiento y la cultura han sido infiltrados con narrativas diseñadas para reprogramar la forma en que los jóvenes perciben la realidad, sus valores y su identidad. Se ha ido erradicando el pensamiento crítico en favor de la obediencia ciega, sustituyendo la capacidad de cuestionar por una aceptación automática de lo que las autoridades establecen como verdad absoluta. Quienes crecen bajo este modelo no necesitan ser forzados a aceptar el nuevo orden. Lo hacen voluntariamente porque es lo único que han conocido.
las instituciones educativas han dejado de ser espacios de formación intelectual para convertirse en centros de adoctrinamiento. Ya no se fomenta la búsqueda del conocimiento ni el análisis de distintas perspectivas, sino que se impone un solo relato como el único válido. Se les enseña a los niños qué deben pensar en lugar de cómo pensar. Cualquier punto de vista que desafíe la narrativa dominante es eliminado del currículo o catalogado como peligroso. Las materias tradicionales han sido desplazadas por ideologías que buscan destruir la identidad cultural, la historia y los principios que durante siglos han sostenido a las sociedades. El objetivo es claro: generar generaciones que no tengan raíces, que no sientan apego por su nación, su familia o su fe, porque una sociedad sin identidad es una sociedad maleable, incapaz de resistir la imposición de un modelo global. El entretenimiento juega un papel fundamental en este proceso. Desde la música hasta las películas, las series y los videojuegos, todo está diseñado para reforzar las mismas ideas. Los mensajes se repiten de manera constante, disfrazados de ficción o de diversión, hasta que se normalizan en la mente del espectador. Los héroes de la actualidad ya no son modelos de virtud o sacrificio, sino figuras que promueven la transgresión, la ruptura con los valores tradicionales y la dependencia total del sistema. El bombardeo de contenido es incesante, asegurándose de que no haya espacio para el pensamiento independiente. Las redes sociales han sido una de las armas más efectivas en esta guerra silenciosa, manteniendo a los jóvenes en un estado de distracción permanente, alejados de la reflexión y atrapados en un ciclo de validación digital donde la aprobación se obtiene a cambio de conformidad. El adoctrinamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que se ha estado implementando durante décadas. Cada generación es más susceptible que la anterior, porque el entorno que la rodea ha sido programado para reforzar las mismas ideas. Aquellos que intentan desafiar este esquema son marginados, censurados o señalados como retrógrados. El sistema no necesita usar la fuerza cuando logra que la propia sociedad actúe como guardiana de su propia opresión. Si ves cómo están manipulando la educación y la cultura, escribe en los comentarios "despierto a la verdad" y dime qué opinas de esta estrategia a largo plazo. El factor crisis, el pretexto perfecto. Cada transformación radical en la historia ha estado precedida por una crisis. Es el mecanismo más efectivo para justificar cambios que, en circunstancias normales, jamás serían aceptados por la población. El miedo, la incertidumbre y la desesperación hacen que las personas renuncien voluntariamente a sus derechos y acepten medidas que en otro contexto habrían considerado inaceptables. Las élites lo saben y lo han utilizado una y otra vez para avanzar en su agenda. Las crisis nunca son completamente espontáneas. Algunas son creadas deliberadamente. Otras son exacerbadas, magnificadas o manipuladas para servir a un propósito mayor. Lo importante no es el problema en sí, sino la reacción que se genera en la sociedad y, más aún, la solución que se impone como única salida posible. Cada gran evento que ha sacudido al mundo en las últimas décadas ha llevado a una mayor concentración de poder en manos de unos pocos, a una disminución de las libertades individuales y a una mayor dependencia de las instituciones globales. Las crisis económicas han sido una de las herramientas más utilizadas para reconfigurar el sistema. Cuando un país colapsa financieramente, pierde su autonomía y se vuelve vulnerable a la intervención de organismos internacionales que imponen condiciones a cambio de rescates.
Estas condiciones siempre favorecen a los mismos grupos de poder, debilitando la soberanía de las naciones y haciendo que los ciudadanos paguen el precio del desastre con más impuestos, recortes de derechos y pérdida de control sobre sus propios recursos. El ciclo se repite una y otra vez: inflación descontrolada, caída del empleo, devaluación de la moneda y, al final, una solución que solo beneficia a quienes crearon el problema en primer lugar. Mientras la gente lucha por sobrevivir, las élites compran activos a precios de remate y consolidan su control sobre la estructura económica. Las guerras han sido otro gran motor de cambio. No solo destruyen países y generan migraciones masivas que alteran la estabilidad global, sino que permiten la implementación de leyes de emergencia que, una vez impuestas, rara vez se revocan. En tiempos de guerra, el control de la información se vuelve absoluto. La vigilancia sobre la población se intensifica y cualquier forma de disidencia es castigada bajo la excusa de la seguridad nacional. Al final, los conflictos terminan beneficiando a la industria armamentista, a los bancos que financian ambos bandos y a las grandes corporaciones que reconstruyen las naciones devastadas. Todo mientras la población es llevada a creer que estos enfrentamientos son inevitables, que ocurren por razones ideológicas o religiosas, cuando en realidad obedecen a intereses mucho más pragmáticos y fríamente calculados. Las crisis sanitarias han demostrado ser otro instrumento de control masivo. En poco tiempo han permitido restricciones sin precedentes, seguimiento digital de la población, censura extrema y una dependencia total de las instituciones internacionales para tomar decisiones que afectan a millones. Se ha normalizado la idea de que los derechos individuales pueden ser suspendidos en nombre de la salud pública, sentando un precedente peligroso para el futuro. El modelo ya ha sido probado y ha funcionado con éxito. Ahora, cada nueva crisis, sin importar su naturaleza, será utilizada como un trampolín para avanzar hacia un sistema donde la libertad será un privilegio condicionado al cumplimiento de normas impuestas desde las altas esferas del poder. Si ves cómo las crisis están siendo usadas como herramientas de manipulación, escribe en los comentarios "Nada es coincidencia", y dime qué opinas sobre este ciclo interminable de caos y control. La fe como último bastión de resistencia cuando todos los sistemas colapsan, cuando las crisis destruyen las economías, cuando la información es manipulada y la libertad individual es reducida a meras concesiones temporales. Solo queda un espacio de resistencia que las élites aún no han podido erradicar por completo: la fe. A lo largo de la historia, las creencias espirituales han sido un refugio en medio de la tormenta, un ancla en tiempos de incertidumbre y un motor de lucha contra la opresión. Es por eso que, en este momento crítico, se está llevando a cabo un ataque sin precedentes contra la espiritualidad, contra la idea de que hay un poder superior que está por encima de los gobiernos, las instituciones y las ideologías. Quienes buscan un control total sobre la humanidad saben que no pueden permitir que las personas encuentren fortaleza en algo que escape de su dominio. La fe genuina da discernimiento, da valor, despierta la conciencia y, sobre todo, da esperanza en un futuro que no depende de las estructuras de poder terrenales. Se ha impulsado un proceso de desacralización donde todo lo que antes era considerado sagrado ahora es ridiculizado o reinterpretado de acuerdo con las narrativas del sistema. Los valores tradicionales que durante siglos sostuvieron a las sociedades están siendo desmontados pieza por pieza. Se nos dice que la moral es relativa, que las convicciones son obstáculos para la evolución, que la fe es un concepto obsoleto que debe ser sustituido por la ciencia, la tecnología y las instituciones globales.
Se promueve una nueva espiritualidad artificial, moldeada a conveniencia de quienes están detrás de la reconfiguración del mundo. Una espiritualidad que no exige compromiso, que no llama al sacrificio, que no enfrenta el mal ni denuncia la injusticia, sino que solo ofrece consuelo superficial y aceptación incondicional de cualquier cosa que el sistema imponga. Las persecuciones no siempre vienen en forma de violencia explícita. En la actualidad, la censura y la marginación social son las nuevas herramientas de represión. Quienes defienden valores basados en la fe son tachados de intolerantes. Se les prohíbe participar en ciertos espacios y se les trata como una amenaza para la estabilidad del nuevo orden. Las instituciones religiosas que se alinean con la narrativa del sistema son promovidas y protegidas, mientras que aquellas que se mantienen fieles a sus principios son atacadas y desacreditadas. Se está sembrando la idea de que la fe es un problema que debe ser corregido, un obstáculo para la implementación de un mundo unificado donde todos piensen de la misma manera. Pero quienes entienden lo que realmente está ocurriendo saben que esta guerra no es solo política o económica, sino espiritual. El verdadero enfrentamiento no es por el control de los gobiernos, sino por el alma de las personas. En este momento de la historia, tener fe es un acto de resistencia. Mantenerse firme en las convicciones, negarse a doblar las rodillas ante el sistema y seguir creyendo en una verdad superior, es la mayor amenaza para quienes buscan el control absoluto. Por eso, el llamado es claro: fortalecer la fe, mantenerse alerta y no dejarse arrastrar por las narrativas impuestas. Si ves cómo están atacando la espiritualidad, escribe en los comentarios: mi fe es inquebrantable. Y dime qué opinas de este intento de erradicar la conexión con lo divino. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti resonó con esta verdad. No fue casualidad, no fue simplemente un video más en internet. Tal vez en medio de tantas distracciones, esta fue la señal que necesitabas para despertar, para ver las cosas desde otra perspectiva y fortalecer aún más tu fe. Sabemos que Dios habla de muchas formas, y hoy puede haber usado este mensaje para recordarte algo que tu corazón ya intuía, pero que el ruido del mundo intentaba apagar. Queremos saber cómo esta revelación impactó tu vida, cómo esta palabra llegó hasta ti y qué has sentido en lo más profundo de tu ser. Deja en los comentarios: yo sentí la voz de Dios en este video, y comparte con nosotros cómo esta verdad ha tocado tu corazón. No te guardes este mensaje solo para ti, porque hay muchas personas que también necesitan escucharlo. Hay quienes aún están atrapados en el engao, quienes no han abierto los ojos a lo que está ocurriendo y quienes han perdido la esperanza en medio del caos. Sé un instrumento en las manos de Dios y comparte este contenido con aquellos que necesitan despertar. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. No permitas que el sistema controle lo que ves o lo que aprendes. Aquí seguiremos, revelando las verdades que muchos prefieren ocultar, trayendo contenido que fortalece tu discernimiento y tu conexión con Dios. Activa las notificaciones para no perder ningún video y únete a esta comunidad de personas que han decidido buscar la verdad y mantenerse firmes en la fe. Tu apoyo es fundamental para que este mensaje llegue más lejos. Cada like, cada comentario y cada compartido ayuda a que más personas accedan a esta palabra y que el algoritmo no silencie lo que debe ser escuchado. Y antes de salir, recuerda que el próximo video ya está en la pantalla final, con más revelaciones que te abrirán los ojos a lo que está sucediendo en el mundo. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y te dé la sabiduría y la fortaleza para permanecer firme en estos tiempos. Nos vemos en el próximo video.